Advertencia. Los comentarios que van a escuchar a continuación son responsabilidad de los productores de este programa y no de esta empresa. Gracias. Porque es importante concientizarnos sobre la política en nuestra vida. Fortalezcamos nuestra conciencia política para discernir correctamente. En Radio Hogar presentamos Libertad, Verdad y Justicia, con la conducción del licenciado Carlos Lee y el licenciado Raúl Figueroa. Libertad, Verdad y Justicia, en Radio Hogar. Muy buenos días, amables radioescuchas, una vez más aquí en nuestro espacio Libertad, Verdad y Justicia, que todos los sábados compartimos con ustedes desde Radio Hogar, con el propósito de contribuir a elevar el nivel de cultura política. Como de costumbre, siempre destacamos los temas que más han estado en la agenda de los medios en la semana. Definitivamente que ha ocupado el interés es el tema de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, con motivo al discurso del presidente Donald Trump, el discurso inaugural. Pero antes de ese discurso ya había manifestado su inconformidad con el tema del Canal de Panamá y particularmente la presencia y la idea que tiene los Estados Unidos de que el canal está siendo amenazado o puesto en peligro por la presencia de la República Popular China en Panamá. En concreto, han señalado de que el canal está siendo administrado por China con una fuerte influencia y que la solución a ese problema es rescatar nuevamente la administración del canal por parte de Estados Unidos en aras a mantener y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la obra canalera y el tema de la neutralidad del canal. Para eso hoy cuento con la participación de un amigo, colega, que me da gusto tenerlo en el programa y de presentarlo, Ricardo Alberto Skilsen, que cuando estábamos de estudiantes en la universidad empezamos a tomar conciencia de que el canal y la soberanía era tema importante para los panameños. Y eso, entre otras cosas, unió a la amistad que tenemos. Ricardo, gracias por acompañarnos. Y a mí me interesa compartir con nuestros oyentes la posición que el análisis que tú has venido haciendo, no de ahora, por eso hice mención de la vida estudiantil, pero tú has tenido, por razones de tu desarrollo profesional también, mirar de adentro de Estados Unidos los intereses que hay en Estados Unidos y quizás nos puedes ayudar a entender la postura de Trump. No porque apoyes la postura, pero a entender la postura y como panameño, qué cosas podemos atender de estas reclamaciones. Muy bien, buenos días, Carlos, gracias por la invitación. En efecto, yo he tenido una buena experiencia profesional a nivel de abogado internacional con Estados Unidos. Participé no solamente desde que éramos estudiantes en la Facultad de Derecho, desde 1974, 75, 76, antes de que se analizara el tratado que finalmente firmó Omar Torrijos con Carter, sino que después continué trabajando desde el ángulo panameño con lo que eran los intereses norteamericanos y en efecto me casé con una ciudadana que nació en el Hospital San Fernando, sin embargo es hija de americanos y entonces mis hijos son de doble nacionalidad y pues mi vida me llevó a conocer un poquito más, después que me gradué de abogado, los intereses norteamericanos. Viví pues algunos meses, algunos años
en alguna propiedad en Estados Unidos, conocí entonces la legislación de Estados Unidos, el tema político de Estados Unidos, conocí congresistas, y cuando vino la invasión después del 90, formé e inicié con un grupo de amigos, igual que con ustedes en la Facultad de Derecho, creamos un movimiento que nos llevó a ser elegidos en el Centro de Estudiantes de Derecho en el 76, bueno, en el 90, y hice más o menos lo mismo, y fundamos lo que se llama hoy día USPA. USPA es una entidad también sin fines de lucro, con personería jurídica, que se logró en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en el 94, pero comenzó en el 90, después de la invasión. Y ese grupo de empresarios que se convirtió en una cúpula empresarial en Panamá como el CONEP. Pero esa cúpula empresarial panameña, USPA, que es US Panama Business Council, la definición de USPA tiene su nombre en inglés y en español. Esa entidad verdaderamente se preocupó después de lo que sucedió con la dictadura y la terminación, como terminó el tema de la invasión con Noriega. Muchos empresarios empezaron a preocuparse de que no era necesario acabar con la relación comercial con Estados Unidos, era necesario tomarse el canal. Entonces, por tanto, muchos de los que estábamos dentro de ese grupo empresarial, algunos ex embajadores, otros ex ministros de diferentes gobiernos de la democracia después del 90, coincidimos de que fue un mal tratado, no solamente del ángulo del Tratado de Neutralidad, sino que el ángulo de que la toma del canal, la toma de la administración del canal no requería desviarse de la relación comercial con los norteamericanos. Ese era un criterio que había, y mucha gente decía, la forma en que yo puedo sobrevivir es haciendo negocios con Estados Unidos. Y empezó un movimiento muy fuerte que fue duplicándose año por año, y empezamos a ir a Washington, y fuimos a Washington 23 años, a hacer ceremonias y hacer eventos donde llevábamos al gobierno panameño invitado, a los diferentes gobiernos, tanto el gobierno de Guillermo Endara Galimani y sus ministros, como llevábamos también al gobierno de Ernesto Pérez Valladares, y ahí nos fuimos. También invitamos después, posteriormente, a Martín Torrijos y a su gobierno, y después invitamos, porque teníamos contactos, sabíamos que los gobiernos duran 5 años y después se pierden. Entonces viene uno nuevo, se demora un año más en verdaderamente sacar importancia de la relación, y nosotros teníamos la relación permanente. Nos dimos cuenta que teníamos una perla en lo que era la relación Estados Unidos-Panamá, porque nosotros no cambiamos. Comercialmente estás hablando. Comercialmente, exclusivamente comercialmente. Alberto, quizás esto hace falta profundizarlo un poco, ¿no? Porque no podemos negar que en Panamá hay un estigma con la relación entre Panamá y los Estados Unidos. Sin embargo, hay que entender que Estados Unidos es el país número 1 como consumidor del mundo. Y de nosotros, bueno, y de nuestras exportaciones. Por supuesto, pero lo pongo del mundo. El mundo. Y todo el mundo quiere tener relaciones comerciales con Estados Unidos. Correcto. ¿No? Y eso nos lleva a definir que China tiene muy buenas relaciones comerciales con Estados Unidos. Correcto. ¿No? Para ubicarlo un poco en ese contexto. ¿No? Sí. Y nosotros somos verdaderamente pues un pequeño país versus lo que podría ser el imperio de Oriente, que es la República Popular de China. Pero el tema es que todos quieren trabajar con Estados Unidos. Nosotros vimos en el tiempo y aprendimos en el tiempo que era importante mantener la buena relación con Estados Unidos, y nos enfocamos en el Tratado de Libre Comercio que se logró en el 2013 con el gobierno de Ricardo Martinelli, y el embajador era Mario Jaramillo. Y Alberto Vallarino era el ministro de Economía y Finanzas. O sea, esto fue una maravilla para nosotros. Celebramos nosotros solos, nadie nos dio ningún tipo de reconocimiento en Panamá, y nosotros no estábamos buscando ningún conocimiento de los medios de comunicación de Panamá, ni que se supiera en Panamá lo que estábamos haciendo, porque lo que estábamos haciendo era estar también en Estados Unidos, y allá teníamos que tener contacto, y teníamos muchos congresistas
y teníamos muchos senadores amigos que estaban interesados en la buena relación con Panamá desde el punto de vista comercial. Y por supuesto, de la parte comercial pasamos a la parte política, que eran elegidos, no eran reelegidos, etcétera. Pero al final de cuentas yo conocí mucho y entonces me tocó ser presidente de USPA cuando justamente Kaiser Bazán era el vicepresidente de Mireya Moscoso. Y cuando el gobierno entonces de los arnulfistas llega al poder en el 99, a mí me toca ser presidente de USPA. Hicimos eventos maravillosos, enormes, con mucho apoyo económico, y hacíamos escenas de gala, en donde la gente se vestía pues de tuxedo, y básicamente la embajada de Estados Unidos, Linda Watts, muy buena embajadora en ese momento, nos apoyaba porque nos veíamos unos muchachos ciudadanos panameños interesados en el comercio con Estados Unidos, que no teníamos intereses políticos, y eso se desarrolló mucho al punto de que yo conozco bastante pues tanto lo que pasó en el 77, y yo regreso para atrás y veo el tratado que se firmó, y yo coincido que el tratado se negoció mal, no solamente por el tratado de neutralidad, sino que tampoco se negoció bien para mantener la relación. Habían 50,000 ciudadanos norteamericanos en Panamá. ¿Por qué no se estableció una figura de que vamos a administrar nosotros el canal, vamos a ser soberanos sobre nuestro territorio y nuestros recursos, pero que los norteamericanos que traen aquí a jubilados a desarrollar entonces el consumo, a pagar el impuesto de ITBMS, vengan a Panamá, como lo estamos pidiendo que vengan? Ahora le estamos pidiendo que vengan. Nosotros nos notamos eso desde el 90. Entonces, por eso fue que nos enfocamos entonces en el Tratado de Libre Comercio, que lo trabajamos con diferentes gobiernos, y al final el gobierno se llevó entonces el trofeo. Nosotros no nos llevamos el trofeo, nosotros no estábamos buscando ningún tipo de beneficio, sino ayudar al país, cosa que hoy tenemos. ¿Y por qué tenemos un tratado bilateral y no un tratado multilateral con Centroamérica? Porque nosotros fuimos capaces de convencer a los Estados Unidos, porque nosotros ayudábamos a los gobiernos de turno, siempre estábamos con el respeto debajo del canciller. Y si el canciller llevaba la política exterior, entonces estábamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Pero nosotros éramos los que sabíamos por dónde iba tabla y sabíamos quiénes eran los buenos congresistas, se lo dábamos al gobierno después usaba o no los usaba como quisiera el gobierno, que era el que mandaba por un mandato de 5 años. Pero ellos se iban y nosotros seguíamos. Entonces ahí nos dimos de cuenta de que Panamá tenía un potencial de sencillamente crecer esa relación con Estados Unidos. Bueno, se logra maravillosamente un tratado bilateral, como lo tiene Colombia, bilateral, como lo tiene Perú, bilateral, como lo tiene Chile, bilateral, en el Pacífico, frente a China. Esa era una política que nace con el gobierno, un gobierno demócrata que se da en Estados Unidos después de Ronald Reagan. Entonces se preocupan de China, del avance de China, que recordemos que China empieza a ser importante con Richard Nixon, que fue el primero que viajó e hizo una relación con la República Popular de China. Entonces se proyecta en ese gobierno demócrata que siguió a Ronald Reagan, que toda América Latina, en lo que era la frontera del Océano Pacífico, tenía que estar unida en comercio frente a lo que venía con China. Y por eso nacen los tratados de libre comercio. No es Panamá, es todo América. Es una estrategia que se dio en un momento determinado. Y Panamá logra lo que Chile logra, lo que Perú logra, lo que Colombia logra y lo que no logra Centroamérica. Centroamérica está toda unida. Ahí hay un desorden de jerarquía. Panamá no. Panamá tiene su ministro de comercio que sabe más o menos para dónde van las exportaciones, las importaciones y cómo podemos desarrollar. Entonces, bajo ese concepto llega Donald Trump, reelegido. Y entonces nos toca a nosotros otra vez el desarrollo del nacionalismo, que ha sido una experiencia para nosotros que estamos vivos, que tenemos muchos años, ya muchos de nosotros somos jubilados, que hemos vivido la práctica de la profesión de derecho por muchos años, que vivimos una lucha nacionalista, no solamente a favor de las libertades, la democracia, sino en contra de la dictadura militar. Eso fue en el 75, 76, 77. Y ahora nos toca otra vez enfrentarnos a Trump. Somos verdaderamente una generación que nos ha dado la vida, o si queremos verdaderamente irnos al mundo espiritual, a Dios
que nos pone a nosotros para poder a colaborar con el país, con los gobernantes de turno, los políticos elegidos, la casta política, que ellos tomen sus acciones, pero nosotros podemos ayudar a este desarrollo nacionalista que se está dando ahora, de que, oye, la soberanía vale mucho. Nadie hablaba de soberanía por 57 años. Nadie. ¿Y qué soberanía? Bueno, soberanía, váyanse ustedes a ver las historias y los discursos de nuestro querido maestro Carlos Iván Zúñiga en el 47, ¿ya? En esa constitución que nace en el 47, que Miguel Antonio Bernal menciona mucho, ese movimiento cívico, patriótico que nació en el 47 contra la lucha de los tratados Filos-Hines, que venía a legalizar las bases militares después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se fortalece el nacionalismo que venía, quién sabe, desde 1903 con la primera protesta de Eusebio Morales a los americanos que nos estaban pagando en oro y quería que nos pagaran en dólar. Y ahí pues empezamos la lucha de que Panamá es Panamá. Hoy nos toca de vuelta. Entonces, partiendo de la base del nacionalismo, nos toca a nosotros enfrentar al poder anglosajón. Al poder anglosajón. Es un poder enorme, es el imperio. Y entonces no estamos igual, no somos tú a tú. Ahí está la situación de ayer. El presidente Trump sencillamente mandó a un emisario de la Casa Blanca a decirle a José Raúl Mulino, nuestro querido presidente, que la llamada no va. Así de sencillo. No analicemos porque vamos a perder el tiempo pensando en lo que pensó Donald Trump. Él tiene demasiados intereses, si no es Gaza, en Israel, Ucrania con Putin, por favor. Entonces, sencillamente vamos a esperar en la fila, que nos llamen. Estamos debajo del paraguas del Pentágono. Así lo dijo el amigo Omar, no es amigo mío, el señor Omar Torrijos Herrera. Entonces, ante esa realidad nos enfrentamos nosotros, aunque ha venido un bullying agresivo hacia Panamá de parte de Donald Trump. No podemos ningún panameño se atreve a negociar lo que pide Donald Trump, a entregar Panamá, a vender Panamá por $1 trillón, que es lo que él dice que vale el área canalera. Nadie va a firmar eso. No podemos tener a otro Bruno Varila. Ya vivimos esa experiencia de ese francés en 1902, 1903. Entonces... Ahora, pero Ricardo, el interés real de Estados Unidos no es administrar el canal. Como no fue el canal cuando se construyó con el Tratado del Canal en el 2014 que se inauguró. El canal era un pretexto para el control geopolítico de Estados Unidos, ¿no? Lo demostró el desarrollo de Estados Unidos administrando un canal que no lo explotó comercialmente, ¿no? Como un medio importante en la navegación mundial para el comercio, pero sí tenía el interés estratégico, ¿no? Y yo creo que en este momento se repite el mismo interés. O sea, yo no veo que el interés de Trump es venir a tener un gerente del canal de Panamá y personal norteamericano manejando técnicamente el canal. Si Panamá ha demostrado la alta capacidad de hacerlo, lo ha hecho muy bien, y las cifras lo demuestran. Lo han hecho mejor que cuando lo tenían los Estados Unidos, en el sentido que se le ha dado el valor comercial que tiene el canal, ¿no? Entonces hay detrás de este interés de Trump, hay un interés que va más allá de manejar como una entidad comercial el canal. Así de Panamá. Es cierto, y lo ha visualizado muy bien, y yo pienso entonces que nuestro presidente José Raúl Mulino tiene interesantes asesores, no tiene los mejores, por supuesto que no. Esa unidad de gobierno no se ha dado todavía, lastimosamente, pero José Raúl Mulino ha dicho que el interés que tiene Estados Unidos es un interés militar. Entonces ese es el tema, ¿cierto? Mira, si analizamos la historia de los que manejaron el Panama Canal Commission antes de que se pasara a la ACP,
en el 99, la comisión del canal la manejaron siempre generales. Mira tú, qué interesante. Esa era una entidad sin fines de lucro, por eso que no producía dinero para Panamá, ni para ellos, pero esa entidad jamás perdió dinero. Y te digo algo importante que no mucha gente conoce. Desde el 77 hasta el 99, Estados Unidos procuró arreglar todos sus créditos que tenían con el canal, todos sus préstamos, algún apoyo del gobierno federal tenía que ser pagado. Y así fue, porque muchas de las personas que trabajaron en esa comisión del canal, Panama Canal Commission, eran panameños, y algunos de esos panameños son amigos míos, y nos decían, hey, todo lo que los Estados Unidos alega que se les debe a Estados Unidos por el tema del canal, desde 1903 ha sido pagado. O sea, ellos se fueron aquí sin ningún tipo de crédito contra nosotros. Nosotros tenemos un canal maravillosamente bien, tan grande y tan maravilloso, que no tiene deuda. Entiendo que lo que costó los 5.5 la ampliación, que la pagamos los panameños, porque somos nosotros, no el que está manejando la administración, somos nosotros los dueños, ha sido casi pagada en su totalidad, porque había una programación donde todo el manejo de los ingresos iba a ir pagando poco a poco esa deuda, que no tenía ni siquiera que emitirse bonos, ni tú ni yo compramos bonos, porque no necesitaban bonos, fue un error. Ese canal tiene que haber ayudado a los panameños. Ya ha tenido que salir con una propuesta para levantar los 5.4 billones para la ampliación. Como decir, muchachos panameños, vamos a tirar $1 billón en Panamá, como hizo Francia cuando vinieron aquí el CEP, que levantaron dinero de los franceses allá en París. Acá en Panamá no levantaron dinero de los panameños, pues eso fue un error también. Estamos llenos de errores, pero estamos llenos también de buenas decisiones. Lo malo y lo bueno, la dualidad existe. Entonces, no vamos a criticar que no nos dieron la oportunidad de ganarnos unos intereses 8%, 9%, 7% en la inversión de unos bonos, y nos lo iban a pagar porque el canal se iba a pagar después, pero no nos ayudaron a nuestro bolsillo. Es un error. Pero bueno, lo importante es que los norteamericanos nos han dejado a nosotros un canal libre de deuda, y eso tiene un valor, nadie lo va. Dice Trump que vale $1 trillón más, en varios billones. O sea, ciertamente el tema de ellos no es dinero, porque ellos tienen petróleo, ellos son los mayores exportadores de petróleo y de gas licuado si quieren serlo. Lo fueron con el primer gobierno de Trump. Estadística los indica, pero ellos lo que quieren es sencillamente lo que el Departamento de Defensa, lo que el Pentágono siempre dijo: nuestra frontera no es el Río Grande, nuestra frontera en América es el Darién, el territorio panameño que se conoce como el Darién, esa selva. Entonces, Trump tiene mucha relación con el Departamento de Defensa, sabe manejarse con sus generales, vota a los que no quiere sencillamente trabajar con él, y mantiene a los que trabajan con él. Y esa es una realidad. El tema de que nosotros, los panameños, seamos el 51º estado, que no lo es Puerto Rico, que lo compro, eso fue un acto verdaderamente noticioso de los medios, como él conoce, porque él era productor de un programa que se llamaba Estás despedido, You're Fired, en televisión, en NBC, que era exitoso. Donald Trump domina los medios de comunicación y utiliza los medios de comunicación para confundir. Por eso que yo personalmente no le doy mucha importancia a tantos adjetivos que él usa contra Panamá, porque eso es parte de su estrategia para sentarse en la mesa a negociar. Y cuando tú negocias en la mesa, tú cambias de personalidad, y entonces ya tú eres amigo mío, vamos a conversar, como Marco Rubio cuando estaba conversando con José Raúl Molino. Hombre, eran íntimos amigos, era un cubano, un hijo de cubano que ha tenido la suerte y la dicha de llegar a ser secretario de Estado. Primera vez que un latino entra en esa posición, en ese poder, hijo de cubano, que se sienta en la mesa con José Raúl Molino, nuestro presidente, y por supuesto hablan en español. Ahora, no sé si por estar grabando tienen que haber estado hablando entonces en inglés, que es el idioma oficial de Estados Unidos, pero
lo que ellos conversaron es transparente. Y él vino con una delegación de 7 personas. Pero es transparente para ellos. Para ellos. Sí, porque yo ahí te quería ver tu opinión, ¿no? Yo pienso que Panamá, el presidente puede tener, y sus asesores, muy claro cuál es la estrategia para sentarse con Estados Unidos. Sin embargo, siento que este fervor que ha surgido a partir de eso y que todo el mundo ha despojado de partidos y todo ha decidido hay que apoyar y defender la soberanía nacional. Se siente, no se siente cómodo porque siente que no hay una buena comunicación entre ese equipo que dirige el presidente. De hecho, él ha dicho, el único que puede hablar sobre el tema del canal soy yo, el presidente. Que puede ser que sea bien, pues, de manera de evitar especulaciones por allí que cada uno interprete distinto. Pero eso no quita que este grupo, porque él está liderizando o debiera ser un líder del país, de toda esa gente que está por la calle, que no entiende muchas de las cosas, pero sí entiende que Panamá es soberano y que debe defender su soberanía. Ese gran sector del país no se siente en una buena comunicación con el presidente y frente al tema del canal y las posibles negociaciones o qué va a negociar. Por ejemplo, él anunció, le hemos ofrecido el que pueden usar el aeropuerto de Metetí en el Darién, pero eso no es una información respetuosa para la comunidad panameña, porque uno se pregunta en qué condiciones se les está dando el uso de territorio nacional, porque en definitiva el aeropuerto de Metetí está en Panamá y es parte del territorio nacional. Entonces se hizo bajo las mismas condiciones que se le cedió las áreas canaleras para la construcción del canal. Hay algunas otras condiciones, ya después de la experiencia con el canal de Panamá, cómo cedes el uso de un área para un programa que es el programa inmigratorio o por el tema de frenar la migración, pero no hay comunicación. Nosotros sabemos que él dijo que ellos les ofreció, pero ¿en qué condiciones se hizo? Sí, es interesante la pregunta. Sí, exacto. Todos nos identificamos como luchadores por la soberanía de Panamá. Ahí no hay discusión. Y es bueno que Trump apareció del ángulo ese, que nos unió a todos, independientemente de los partidos políticos que queramos apoyar, que tenemos derecho a tener diferentes criterios y irse cada uno por un determinado partido. Y esa es la norma que hay de la democracia. Todos estamos unidos frente a la soberanía. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro presidente? Esto viene desde antes del 20 de enero, cuando tomó posesión Donald Trump. Nuestro presidente no ha hecho nada en ese sentido. No ha unido a los panameños. Eso está mal. Es una crítica constructiva que le estamos planteando hoy día. No ha asumido el liderazgo. Él está como presidente, exacto, pero no como líder. Y nadie cuestiona que la Constitución le da el derecho de ser el vocero final de la postura de la República de Panamá. Nadie la cuestiona. Está en la Constitución que crearon los militares en el 72 y la han modificado. Eso no lo estamos cuestionando. Estamos cuestionando cuál es el norte. ¿Qué es lo que queremos? Es lo que vamos a plantear ahora. Mire, ¿por qué nosotros no nos preparamos desde el 20? ¿Por qué teníamos que esperar a Rubio? Entonces todo el mundo empezó a hablar, todo el mundo empezó a decir toda clase de argumentaciones. Aparecieron los expertos, los especialistas, los maravillosos, ¿no? Los grandes intelectuales, los grandes profesores. Hablaron mucha gente y al final se convierte esto en un mundo de charlatanes. Nadie sabe cuál es la línea. Hay muchas voces, no hay una voz unida. Entonces le correspondía al presidente José Raúl Mulino, si hubiera tenido buenos asesores, y él es un hombre muy preparado, mucho mejor que otros anteriores presidentes, que han sido elegidos democráticamente, muy bien preparado, porque lo conozco. El hombre falló en dominar la historia. ¿Qué pasó con Joaquín Vallarino en 1994? Ahí está la historia. Aplíquela. Busque el precedente.
Don Joaquín Vallarino era un hombre que también en un momento determinado a Pérez lo propuso como candidato a la República de Panamá. No tenía partido, pero entonces se inventó un partido pequeño y no llegó mucho a distancia. Y ese partido terminó Chinchorro Carles dirigiéndolo. Pero don Joaquín Vallarino sí tuvo la virtud, y nunca llegó a la presidencia, de haber unido a todos los ciudadanos panameños en la reforma a la Constitución para crear un título para que el canal jamás tuviese en manos de los políticos. Brillante decisión. Y se unió el país frente al canal. Ahí está, en el 94. Entonces José Raúl Mulino tiene la misma oportunidad, no lo ha hecho. ¿Por qué? O sea, ¿qué le cuesta? O sea, para que él tenga más poder frente a una negociación ya de firma de un acuerdo final con Estados Unidos, es que, mira, yo tengo un grupo de ciudadanos que tienen, a través de mi canciller o a través de la persona tal que va a ser el gran coordinador de ese grupo, que todos están ahí opinando, por supuesto, va a ser un despelote, pero se puede lograr. Se logró con Joaquín Vallarino. Ahí se logró la redacción del artículo que la Asamblea automáticamente lo aprobó. No había que discutirlo. Eso viene del pueblo directamente. Entonces se aprobó. Sí, se hicieron. Recuerdo que yo participé en algunos de los encuentros en Coronado, que se trabajó la elaboración del título constitucional para elevar a nivel constitucional el tema canalero. Claro. Como efectivamente. Entonces el presidente no puede tener exclusivamente la sabiduría para yo tomar creo que él decisión. ha confundido, no ha sido capaz de ver que un rol es de presidente y está bien, nadie cuestiona su mandato constitucional como presidente. Correcto. Pero otra cosa es el liderazgo. Correcto. Y él no ha sabido asumir un liderazgo. Ahora, todavía lo puede enmendar, todavía lo puede corregir, y eso es lo que estamos nosotros en este programa ahora mismo verdaderamente proyectando, con el respeto que se merece el presidente, una recomendación sana, que si nosotros los panameños aprovechamos esta oportunidad, defendemos nuestra soberanía y logramos con los norteamericanos que se sientan cómodos, que aquí la República Popular de China no nos va a controlar, ahí ganamos. Porque lo que estaba pasando, perdónenme que se lo diga, hay comentarios en la calle que no solamente los puertos, sino que el sistema marítimo que está en nuestras aguas jurisdiccionales está en manos de los chinos. Entonces no puede venir cualquier operador portuario aquí a Panamá hoy día a entrar a trabajar y competir con Hutchinson porque ellos se oponen. Ahí está el precedente, que cuando Corozal se quiso abrir aquí para tener otra sección de territorio de movimiento de contenedores, se opuso los políticos, los abogados de Hutchinson, y presentaron más de 17 recursos de inconstitucionalidad en la Corte para suspender el acto en donde supuestamente la ACP estaba interesada en abrir un patio de contenedores y concesionarlo a un tercero para que lo explotara, porque Hutchinson se opuso. Ahí está el primer precedente que la gente sabe, pero no lo valora. Ellos se opusieron y ahí está, no se abrió. ¿Qué estamos hablando? Mire, les explico. Desde 1979-80, los tratados del 77 nos devolvían en el 80, 3 años después, los puertos y el ferrocarril. Cuando recibimos los puertos, Panamá estaba moviendo por la mediocridad del trabajo nuestro, porque no sabíamos qué pasaba en las riberas del canal. Estábamos moviendo 300,000 contenedores. ¿Ok? Hoy día se están moviendo casi 10 millones de contenedores. O sea, ese dinero entra a la AMP, no a la ACP, el movimiento de contenedores. Pero está produciendo dinero y nosotros podemos subir a 20 millones de contenedores. ¿Por qué no? Hutchinson se opuso. Ahí está el precedente. Ya están activos. ¿Usted cree que Estados Unidos no sabe eso? O sea, cuando Donald Trump sale a comentar de que se han tomado el canal, él está exagerando, pero se han tomado las aguas jurisdiccionales fuera del área portuaria. Entonces, porque está pasando, se opusieron a Corozal, una postura que la ACP decidió actuar. Vamos a convertir toda esta área de residenciales al lado del canal, que vale muchísimo más, en un área de comercio, y vamos a generar dinero. Compraron
la Ribera a plata de compraventa, pagándole al Ministerio de Economía y Finanzas el dinero por la frontera, compraron el terreno y lo sacaron entonces a licitación para que llegara un tercero y operara y le pagara ¿a quién? A la ACP, pero la plata de la ACP, de acuerdo con la Constitución, viene a Panamá a través de nuestros aportes, los aportes que ellos hacen anualmente. Entonces, ¿quién se opuso? Ahí está el precedente, eso lo sabe todo el mundo y lo sabe Donald Trump. Los señores que manejan Hutchinson Whampoa, que son de Hong Kong, antes era un país, hombre, una colonia inglesa. Una colonia inglesa, pero desde el 97 pasó a ser de China. Y ahí en China, usted sabe qué pasa con China, el Partido Popular manda. Entonces, aunque en la transición que hubo de Inglaterra a China, hay un acuerdo que China se comprometía a reconocer el sistema capitalista de Hong Kong. Por eso China habla de que hay un país y dos sistemas. Y yo creo que eso es importante esclarecerle a la población, ¿no? Que Hutchinson, que es una empresa de origen hongkonés, sí, más bien, sí, y con las leyes inglesas, yes, con el criterio inglés, sí, correcto, mantiene esa naturaleza, a diferencia de otras empresas que se crean en China, en donde el gobierno tiene injerencia directa en la conducción de la empresa porque tiene acciones. No es el caso por razones del tratado que se dio cuando se hizo la transición de Hong Kong a China Popular. Correcto. Así es. Pero sin embargo es una empresa que tiene interés de tener expansión y de tener control, sí, y evitar competencia, o sea, sí, y ganar a ganar. Ellos están por el sistema capitalista de generar más riqueza y ganar, y si tienen que acabar con el competidor lo acaban. ¿Qué ha pasado? Pasó con Corozal, y no hablemos de otras cosas que se pueden estar dando. Entonces, pero eso que tú estás diciendo, que me parece interesante profundizarlo, tiene que ver no solo, o sea, yo no puedo decir que Hutchinson es el culpable de que Corozal no se desarrolló. Hutchinson pudo decir, a mí no me interesa, eso va a ser una competencia, pero tenemos un Estado panameño, unos gobiernos corruptos que miran para otro lado y no dicen, aquí nosotros somos los soberanos, y si esto nos conviene lo vamos a hacer aunque Hutchinson no le parezca. Correcto. Yo lo que creo que lo que tú hablas de corrupto es que también la burocracia establecida en Panamá, hay un montón de grandes profesionales que están en la burocracia, que tienen una educación que va más allá de la universidad, tienen maestría, tienen doctorado, que no se quieren ir del puesto y manejan entonces unos intereses muy burócratas con relación al sistema de gobierno elegido por el pueblo. Entonces llegan los gobernantes y no pueden hacer un par de cosas porque la burocracia lo prohíbe. Entonces, la corrupción se da y la burocracia también son dos elementos que afectan. Y la deshonestidad, porque cuando miramos el sistema de comunicación, las empresas que dan el servicio de comunicación actúan de la misma manera. Ellos hacen lo imposible para evitar que haya otra competencia. Sí. Y cuando intentaron entrar 2 o 3 compañías en Panamá, presionaron hasta que fueron saliendo y las retomaron, y tenemos fundamentalmente 2 servicios de telecomunicación que dan servicios al país con un muy mal servicio, y tú no tienes alternativa de buscar el mejor servicio porque son las únicas que te lo dan. Exacto. Y eso es la misma situación, ¿no? Son intereses de cada empresa de tratar de tener el mercado cautivo, pero para eso debe haber un gobierno, el Estado, y a través de su gobierno, que haga el equilibrio. Claro. Y, por ejemplo, el ente regulador de esos servicios, claro, que debería de ser más fuerte, más exigente, y a veces es débil. Y digo comunicación como digo electricidad. El presidente mismo, desde el día 1 que asumió la presidencia, empezó a decir, se me va la luz en mi casa, me dañan, y no han podido romper ese círculo de protección que tienen estas empresas que dan ese tipo de servicios. O sea, que no solamente pasa en el canal,
como lo está evidenciando Trump, y por eso está usando ese argumento mal usado, pero lo está usando. Exacto. Pero eso es lo común, ¿no? Exacto. Entonces, él aprovecha la falta de regulación para decir que se tomaron entonces el canal. Así es. Porque verdaderamente si Panamá tuviese conocimiento, si aquí tuviésemos alguien que nos puede decir públicamente o de una forma transparente cuántos chinos tenemos en Panamá trabajando el cuarto puente. O sea, si tuviésemos la capacidad de seguir dónde viven, quiénes son, hablan español o están interesados en tomar clase, o es que vienen aquí a hablar mandarín y se quedan en mandarín y se van después. Entonces, estamos hablando de que no hay una regulación con relación a la inversión china. Mire, es importante que yo también aclare este punto de vista. Yo pienso que lo que hizo el presidente Varela en el 2016-2017 era una consecuencia de lo que venía con Ernesto Pérez Valladares desde hace tiempo, en el 96, 97. Recordamos el amigo Hugo Torrijos, o sea, que estuvo vinculado con Hutchinson. O sea, todas estas situaciones se estaban dando desde el 97. Entonces, y a propósito, y todo el mundo lo vio bien. ¿Ha hablado bien? Todo el mundo dijo que bien, sí. Que nos y es que, elevamos el nivel de relación. Lo más interesante de todo esto es que lo que la gente no tan bien explica, los que hablan en los medios de comunicación, que confunden, muchos de ellos, muy pocos son los que verdaderamente orientan, es que los norteamericanos estaban en una pelea en el gobierno de Obama, Trump y Biden. Entonces, ¿qué pasa? Como la pelea era entre los republicanos y los demócratas en el Senado no aprobaron a embajadores de Estados Unidos aquí en Panamá por 4 años, del 2018 al 2022. Entonces, ¿qué resulta? Que los norteamericanos le importó un bledo Panamá. Entonces, cuando le importó un bledo Panamá y le importó un bledo Suramérica, ellos allá en el enredo interno que tenían ellos, que hay que dominar esa realidad de lo que pasa allá en el norte, ellos estaban verdaderamente peleando si saco o no saco mis armas que tengo en Afganistán, y si pierdo 7 billones de lo que sea y me voy y dejo ese enredo, y nunca vieron Suramérica. Entonces, por ese detalle muy interesante, los brillantes chinos de Beijing dijeron: vamos a cogernos la perla de América Central. Ya no cogimos Nicaragua, ya no cogimos Costa Rica, ya estamos hablando con El Salvador, ya ellos no quieren saber de Taiwán, vamos a cogernos Panamá. Y vinieron a Panamá y ¡pam! Se la llevaron. Y los gringos no se dieron ni cuenta. Entonces ahora viene Trump a resolver un problema de él, de que la política exterior norteamericana falló. No somos los panameños. O sea, estos son temas que deben de nuestros grandes intelectuales que conocen esa relación Estados Unidos-Panamá, deberían de saber de que lo que nosotros tenemos con los chinos es una maravilla. Aprovechamos la falta de eficiencia sobre América del Sur de parte de los norteamericanos y tenemos a los chinos. Ahora, ¿tú quieres negociar conmigo? Vamos a negociar. Entonces, uno de los temas que yo quería aportar, Carlos, era que lo que nunca se ha hablado desde el 20 de enero, que cuando entró Trump a tomar posesión y ocupar la Casa Blanca, ¿qué Panamá quiere? Que sabíamos que venían para acá. ¿Qué Panamá quiere? O sea, sí, vienen a decirnos que nosotros hemos sido mediocres porque los chinos se tomaron el canal, hemos sido mediocres porque sencillamente no sabemos regular a los chinos, que la mediocridad de Panamá es que aquí hay mucha corrupción, etcétera. Y nos han tirado basura y nosotros hemos recibido basura y nosotros no sabemos ni siquiera, algún día van a venir a hablar conmigo porque tenemos a los chinos en la entrada del canal en el Atlántico y en el Pacífico. Aunque no es el canal, sí es la entrada al canal. Es interesante, ¿no? Que ellos están atendidos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, pero es la ACP la que maneja el tránsito. Entonces ahí sí hay relación. Entonces, está regulado. Y está regulado por la MP por acá. Entonces el tema es que sí es el Ejecutivo el que maneja a la concesión. Y es por eso que el Contralor está revisando la contabilidad finalmente, gracias a Dios, en la auditoría. Pero el tema es, ¿por qué no nos preparamos? Si vienen a hablar conmigo, porque le aprovechamos las circunstancias entre el 2018 y 2022, le metimos a los chinos entraron con dinero, invirtieron, crearon empleo, pagaron seguro social, etcétera. Abusaron, sí, pero bueno, han pagado seguro social, han creado empleo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es que
Cuando vengan los gringos a decirme algo sobre estos chinos, que lo voy a regular mejor porque sí, en efecto, se me ha escapado del control, porque aquí no hemos trabajado bien, ciertamente, pero ¿qué queremos pedirle a los gringos para que nosotros le demos algo con relación a los chinos? Si le vamos a dar la ruta de la seda, ¿qué tú me das primero? Eso es lo que José Raúl Molino nos ha dicho porque no le conviene, porque está negociando. Está bien, te entendemos que el arte de la negociación tiene sus situaciones de secretismo estratégico en un momento determinado, no conviene. Pero de todas maneras, ¿qué le pediste? ¿Qué quiere Panamá? Entonces, eso no se ha mencionado en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que queremos? Le voy a decir lo que yo propongo humildemente. Yo pienso que lo que queremos es que Panamá es un centro financiero. Panamá es un centro financiero. Y Panamá está sufriendo por las listas. A nosotros nos tienen boicoteado todas, la OCDE, la Gafi, etcétera, y son organizaciones que de una forma u otra los norteamericanos aportan dinero. Ellos manejan el planeta, en cierta manera. Entonces, vamos a decirle a ellos, sáquenos de la lista y protégenos. Danos a nosotros capacidad de desarrollarnos y vamos a poner regulación. Tenemos leyes antiterroristas, tenemos leyes antilavado de dinero, estamos organizados con lo que nos han pedido. Ayúdanos. ¿Tú quieres que yo te dé? Dame a mí primero. Así mismo, ¿eh? ¿Qué queremos? Fortalecer el centro financiero. ¿Qué queremos? El centro de logístico marítimo y aéreo. Panamá es una joya geográfica, entonces hemos venido desarrollando. Hay una cantidad monstruosa de ciudadanos panameños que han estudiado las carreras estas portuarias y logística y están trabajando, están buscando empleo. ¿Cuál es la oportunidad de Panamá para dar a la juventud trabajo? El centro de logística marítima. Entonces, hay un acuerdo, y aquí viene el tema, hay un acuerdo que tiene Singapur con Estados Unidos, que los barcos cuando salen y van con destino hacia Estados Unidos de Singapur, ellos salen de Singapur con revisión aduanera de parte de Estados Unidos, cosa que cuando el barco llega al destino se ahorra 3 días de inspección y entonces pierde días, horas vigencia y entonces la competitividad se pierde de aquel que no la tiene versus aquel que la tiene. Entonces la tiene Singapur, dámela a mí. Otra, los puertos de crucero, home port. ¿Qué es eso? Bueno, nadie entiende qué es eso, pero si nosotros pudiésemos decir lo que es Puerto Rico, lo que es Cartagena, en el Caribe, ellos pueden montar pasajeros y bajar pasajeros en un crucero y los cruceros están desarrollando todo el tema de los puertos en Puerto Rico. La industria turística es un monstruo por la cantidad de gente que llegan 3 días antes o 3 días después, y ese es un negocio que ayuda a los restaurantes, a los arrendadores, a la seguridad, etcétera, y de empleo. Dame a mí el home port en Panamá, en Cristóbal. ¿Por qué no? En Cristóbal o en Colón 2000. ¿Por qué no? O en Amador, dámelo también en Amador, que ya lo tenemos establecido. El otro, zona libre, fortalécemela. O sea, lo que yo tengo. Lo que yo estoy planteando, que queremos es que lo que nosotros hemos históricamente heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres, que se fortalezca para que crea más empleo. Si tú me das todo eso, vamos a hablar entonces de la ruta de la seda. Y vamos a hablar entonces del Darién. Entonces vamos a hablar de ciertas cosas y vamos a negociar. Bases no, eso tiene que estar establecido. Nosotros en Darién no podemos permitir bases militares, pero es que ellos tampoco las necesitan si tienen radares. Entonces vamos a negociar y ¿sabe qué? Págame, como que están en diferentes partes del planeta, están en todos lados, ellos están pagando renta, págame pues. Entonces vamos a negociar. Entonces, ¿y los chinos se van? No, es un acto soberano de Panamá. Ellos están en Panamá con un tratado, tenemos compromisos jurídicos con ellos, se quedan. Pero podemos, si quieres, darle entonces una moratoria, puede no negociar con ellos por los siguientes 4 años, que son los 4 años que le quedan a José Raúl Molino. Él no puede negociar el siguiente gobierno. Me comprometo a una moratoria a no negociar más ofertas a los chinos por 4 años. ¿Qué significa eso? El tren a Chiriquí de nuestro querido presidente, ¿quién lo va a financiar? Bueno, pídaselo a Trump. Ahí está Kansas City Railroad, que acaba de vender esa concesión que tienen de Pacífico Atlántico de Kansas City, ya les pertenece a una canadiense que se le compró a Kansas City Railroad. Pero no importa, se le busca a la canadiense, pues, que son los que saben de tren. Conectan tren norte, el sur y ahora entonces el oeste. Lo que esto evidencia, Ricardo Alberto, es que
Panamá ha adolecido históricamente de tener un proyecto nacional. Y hemos estado más que una actitud de responder a los ataques, de dar respuesta a las acusaciones, pero no tenemos nuestra propuesta, ¿no? Lo que tú estás planteando supone que tenemos definido un Panamá y nuestro proyecto, no el proyecto de otros al que nos sumamos o nos pegamos como rémoras que vamos detrás del tiburón o de la ballena, sino que este es nuestro proyecto. Entonces, ¿dónde usted cabe en este proyecto? Y nosotros definimos quiénes entran en nuestro proyecto y no otros lo definen, ¿no? Que es como se ha estado presentando esto. Pareciera que Estados Unidos entiende que él es el que pone las pautas de quién entra al proyecto Panamá, ¿verdad? Y lo que yo siento que el gobierno en temas de liderazgo no ha sabido organizar. Yo decía desde el primer momento, yo dije, pero aquí urge que se cree una comisión de alto nivel. Exacto. Que no le va a usurpar cargos ni funciones al presidente ni a su gobierno. Sí, una comisión temporal. Una comisión temporal a alto nivel, que se integren gente de todos los sectores para plantear el proyecto nacional frente a este tema. Exacto. Que van a definir proyectos como el que tú estás mencionando y otros proyectos que yo recuerdo que cuando se estaba haciendo la ampliación, un grupo de intelectuales panameños, que entre eso estaba Richard, presentaron un proyecto alternativo que era el convertir en Panamá en un hub de servicios logísticos con puertos a lo largo del Caribe y a lo largo del Pacífico. Panamá tiene la suerte de tener posibilidad de tener 20 puertos. Así es. Y ese proyecto está por allí, por ahí debe estar en los archivos. O sea, hay gente que piensa en términos de definir y elaborar un proyecto Panamá. Correcto. Con el sello Panamá. Exacto. Por ejemplo, los que están en el mundo marítimo siempre han escuchado que, por ejemplo, uno de los mejores puertos del mundo, bueno, separando China, porque China todos los días crece y crece y crece y hay una maravilla. Lo que están haciendo en ingenierías portuarias en China es una maravilla en las costas. Pero Rotterdam, no es Hamburgo, Rotterdam en Holanda es una maravilla de éxito comercial el puerto de Rotterdam, porque en las riberas del puerto se han desarrollado todas las dos áreas comercialmente, industrialmente. Entonces, aquí en Panamá, en el canal de Panamá, no se toca nuestra ribera. Ninguna de los dos lados, del este y del oeste, no tienen en ningún momento ninguna ocupación comercial. Entonces, ¿por qué no de repente en una área, si hay proyectos de expansión en la ACP, pero bueno, tenemos que tener entonces una política coherente? No podemos depender de Catín Vázquez, porque ya sabemos que está haciendo un par de cosas que no son necesariamente eficientes. Y produce dinero, sí, pero por otro lado produce problemas. Entonces estamos hablando de que tiene que haber una postura de una comisión que tenga un periodo determinado y que haga esta es nuestra propuesta. Vamos a desarrollar entonces el área del canal, la que está más separada de la misma ruta del tránsito. Y entonces que está en chorrera, en unas áreas por allá, pero están dentro de la cuenca. Y esas áreas se pueden desarrollar para desarrollo de industria. Bueno, es que además ya hay infraestructura que se podrían potenciar. Tú tienes en Chiriquí Grande, tienes en Bocas del Toro, cuando se hizo el proyecto del oleoducto. O sea, tú tienes alguna infraestructura que la que hay que hacer es potenciarla. Exacto. Y convertirlo en un puerto que activa toda una... Yo estoy claro. Yo conversé con el ingeniero Roquever, que es el que maneja la AMP ahora, que llegó a ser el administrador de la AMP, y él tiene mucho interés, y es de Chiriquí, como lo es el presidente de la República, y está interesado en desarrollar el puerto de Barú.
Estamos hablando de que hay un gran potencial en esas otras áreas, pero denos a nosotros claridad hacia dónde va. Claro, eso es el tema. Porque la juventud está buscando entonces oportunidades de trabajo y ellos van y se especializan en donde va a haber el trabajo a futuro. Porque ahí lo que hay que tener proyectos que le den beneficio a los jóvenes que están buscando salir de las universidades y que enseguida conseguir trabajo. Entonces no tenemos ese potencial marítimo. Y estoy seguro que se puede hacer, pero no hay ahora mismo la infraestructura para hacerlo, ni la comisión temporal esa para hacerlo, y lo que estamos es reaccionando a los medios de comunicación masivos que acaban con cualquier ciudadano y lo ponen bravo. Entonces tenemos que tener nuestro norte, y ese es el que ahora le toca a Panamá hacer, y yo creo que este tipo de conversación que estamos haciendo hoy va a ser escuchado por mucha gente, y puede ser que empecemos a tener entonces un norte más coherente. Así es.